¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Quieren orar ahí conmigo un minuto? Cierren sus ojos conmigo. Espíritu Santo, hermoso, gracias te damos por este tiempo en el que fuimos convocados para honrar a Cristo, para conocer una porción más de la preciosa persona de Cristo. Y queremos pedirte por eso que nos hables, que si hay en nosotros alguna limitación o alguna traba para entender la profundidad de tu palabra, Señor, eso caiga ahora mismo. Si hay velos, si hay engaños y si estaba operando el enemigo, Señor, para confundir, para distraer, en el nombre de Jesús pierda toda autoridad ahora. Te damos gracias porque cada vez que venimos a tu casa es una oportunidad para ser libres, para ser sanos y es una oportunidad para parecernos más a Cristo Jesús. Gracias te damos por eso, Señor. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, un gusto poder estar con ustedes. Yo ya hace tiempo en realidad los conozco, así que cada vez que me paso por acá me siento como en casa, ¿sí? Y sepan que si alguna vez están por misiones, estamos en toda la provincia, no solo en El Dorado. El Dorado queda camino a Iguazú, sino estamos desde Posadas hasta Iguazú. Somos una plaga, Victory. Estamos llenando todas las ciudades de misiones. ¿Hay misioneros acá? Aparte de los eldoradenses. No solo son eldoradenses, sino victorianos, son de los nuestros. ¿Hay ningún misionero más? ¿Algún paraguayo? Por lo menos somos casi primos ahí. ¿No? ¿Tampoco paraguayo? Ok. Hay uno más, bueno, está bien. Entonces no les voy a hablar del reviro con ticueí y de cosas así medias raras que hacemos los misioneros. Miren, hoy tengo en mi corazón compartirles algo que es bien sencillo. Bien sencillo. Y es hablarle un poco acerca de las dimensiones en las que Dios trabaja, no solo con la humanidad, aún les diré con la creación. Cuando les digo que es bien sencillo es porque voy a tratar de simplificarles algo que a mí me hubiera encantado tener tan sencillo como se los voy a dar hace muchos años atrás. Yo no sé por qué, quizás es porque, esto es una teoría, ¿no? Quizás es porque venimos como muy empapados de un evangelio que nos hace creer un poco que el éxito en la vida cristiana siempre es semejante a lo que el mundo llama éxito, que el bienestar en la vida cristiana siempre es semejante a lo que el mundo conoce como bienestar, pero es como que si en mi crecimiento yo hubiera tenido el errado concepto de que a los cristianos no nos ocurre nada malo. No sé si es que crecí en una burbuja tan aislada de ciertos problemas, ¿no? Me crié en una familia cristiana. No es que no teníamos problemas, sí teníamos problemas, pero nuestros problemas no eran los problemas que yo veía que le pasaban a otras personas, ¿no? Pero caminando con Jesús, ya hace unos buenos años atrás, ¿no? De pronto quizás el problema más complicado que tuve que atravesar en mi existencia hasta ese momento golpeó mi puerta, ¿no? Y para aquel que por ahí, no sé, nos conoce de lo que venimos haciendo con José, quizás lo habré contado alguna vez ahí, pero yo hace ya ni sé cuántos años atrás, ¿no? Después de estar buscando mucho tiempo poder ser padre con mi esposa, recibimos un diagnóstico que nos decía básicamente que no podíamos ser padres, ¿no? Ese diagnóstico me golpeaba directamente a mí. El diagnóstico era bastante lapidario porque el diagnóstico era azoospermia y es un diagnóstico que médicamente da un pocas chances no sé, da pocas esperanzas, da pocas posibilidades de que uno pueda cumplir ese deseo que quizás muchos tienen, ¿no? De tener hijos, Y bueno, en ese momento, claro, lo más impactante para mí no fue el hecho en sí de enterarme que no podíamos ser padres o del motivo, fue cómo me golpeó en mi ser interior. Saben, yo crecí en una familia
y en una iglesia en donde lo sobrenatural era bastante natural. Eso nos conectó mucho también con ustedes, con la familia García, porque no es que en todos lados uno va y habla este lenguaje, ¿no? En donde hay milagros, sanidades y cosas por el estilo. Bueno, esa fue mi normalidad, yo crecí con eso. En el tiempo en el que recibo ese diagnóstico aún les diré que veía en mi vida crecer esto de aún poder ser un instrumento para sanidad en la vida de otras personas. Ni les cuento, por supuesto, cómo en el proceso, ¿no? Dios usó mi vida, la vida de mi esposa, para sanidad de muchas personas que estaban atravesando infertilidad. Pero la verdad es que lo que me sucedió me hizo comprender una faceta de Dios, de cómo Dios trabaja, que yo no conocía. Te lo voy a hacer bien simple. Cada hombre de Dios, cada mujer de Dios, y aún desde el principio de Génesis hasta Apocalipsis, nosotros encontramos a Dios trabajando en dos dimensiones. La dimensión de los sucesos y la dimensión de los procesos. Bien sencillo, bien simple. No quisiera que te lo olvides. Dios trabaja a través de los sucesos y a través de los procesos. Sucesos y procesos. ¿Qué es un suceso? Un suceso es algo milagroso. Un suceso es una experiencia, ¿no? Recién el pastor Josías contó sucesos milagrosos, ¿no? Muchos de ustedes han experimentado en su vida a Dios como un Dios de milagros, como un Dios que los llevó a tener experiencias. Y cuando nosotros nos metemos en la dimensión de los sucesos, nos metemos en una dimensión que nos gusta. Es una linda dimensión en la que Dios trabaja. Quisiera tratar de poner estas dos dimensiones usando dos personajes, dos grandes hombres de Dios que la Escritura nos permite conocer. Uno de ellos es Abraham. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 12, nosotros encontramos la primer experiencia que Abraham tiene con Dios. Te debes acordar. La NBI lo llama el llamamiento de Abraham, ¿no? La primera vez que Abraham experimenta al que sería su Dios, al que luego sería el Dios de Israel, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y dice el versículo 1, el Señor le dijo a Abraham, Génesis 12, deja tu tierra, deja tus parientes, deja la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Es tan linda esta experiencia que tuvo Abraham que casi siempre que leo esto todos dicen amén, ¿viste? A ver, con sinceridad, ¿no? Un encuentro con la voz de Dios es una de las experiencias más preciosas que nos pueden llegar a acontecer. Yo estudiaba en la Universidad de Buenos Aires y vivía en Once, Pueyrredón y Corrientes, cuando tuve una experiencia con la voz de Dios que me marcó para siempre. Porque escuchar la voz de Dios en la vida de cualquier persona marca un antes y un después. La voz de Dios es en sí mismo uno de los sucesos más importantes que todo ser humano necesita experimentar, porque Dios es un Dios relacional y cuando nuestra vida entra en contacto con su voz, con su palabra, algo en nosotros resucita, en otras palabras, ¿sí? Porque hay algo en nosotros que se debe a Él, nos lleva a depender de Él. Si no tenemos ese contacto, esa conexión, estamos extraviados. Y como Abraham, a mí me pasó, por supuesto, de al escuchar su voz, muchas ideas se me acomodaron, ¿no? Muchas cosas que en mi vida estaban perdidas, que pensaba que no tenían la oportunidad de ser restauradas, fueron restauradas porque su voz nos cambia. ¿Cuántos experimentaron su voz en este lugar? ¿No? Su voz es uno de los tantos sucesos, ¿no?
Podríamos hablar, por supuesto, de sanidades, podríamos hablar de liberación, podríamos hablar de experiencias que Dios nos ha permitido vivir en nuestra familia. Y son cosas increíbles. Fíjense que lo que había vivido Abraham, a pesar de que no era su Dios, no lo conocía, por lo menos la Escritura nos hace entender que Abraham era un tipo pagano, o sea, venía de una cultura en donde había muchos dioses. Quizás Abraham podría haber dicho, ¿y vos qué Dios sos? ¿El Dios de qué? Sería. ¿Por qué te obedecería a vos si yo, no sé, soy devoto de algún otro Dios que estaba en Ur de los Caldeos? La cultura cananea era una cultura forrada de dioses, estaba llena de dioses. Pero la experiencia que tuvo Abraham fue de tanto impacto que él se tiró a obedecer a esa voz. Se tiró a obedecer a ese Dios. Pero lo que estamos viendo era solo el inicio de un proceso que para Abraham sería muy desafiante. Porque un suceso es solo una de las dimensiones en las que Dios trabaja. Fíjense que acá había una promesa gigante. La promesa era básicamente que iba a ser de él, de Abraham, una nación grande y que lo iba a convertir en una bendición. No solo lo iba a bendecir, sino que lo iba a convertir en una bendición. Y nosotros conocemos, por ser parte del nuevo pacto de la sangre de Cristo, nosotros conocemos y sabemos que Abraham tuvo que ser trabajado por Dios y fue escogido por Dios, no solo para que de su raíz saliera el pueblo de Israel y por lo tanto el Salvador del mundo, Cristo Jesús, sino que el nuevo pacto nos dice, nos revela que aún Dios lo constituyó a él como un modelo de fe. O sea, este tipo, Abraham, tuvo que ser trabajado por Dios. Y la palabra era impactante, pero con sinceridad el tipo, a pesar de que tenía ya unas buenas décadas vividas, no recuerdo bien ahora, pero creo que andaba alrededor de los 70 y algo, cuando Dios lo llama, ya la tenía difícil. Su esposa Sara no podía ser madre. Estaba linda la palabra, fue linda la experiencia y habrá sido de mucho impacto espiritual porque lo movilizó a obedecer esa voz, a tomar decisiones contundentes. Pero la verdad es que no todo estaba dicho. Y para que esta palabra se cumpla, Dios trabajó en Abraham a través de la dimensión de los procesos. Dios procesó a Abraham. Dios procesó a Abraham. Te quiero decir un montón de cosas, voy a tratar de decirte las que me acuerdo. Nosotros solemos ver nuestras dificultades, Dios está viendo nuestro destino. ¿Sí? Nosotros solemos ver nuestros problemas, nuestras circunstancias temporales, Dios está viendo el final de nuestra historia, el final de nuestro camino. O sea, cuando Dios llamó a Abraham, Dios sabía que estaba llamando al Padre de la fe, Dios sabía que estaba llamando a aquel del cual saldría el Salvador del mundo, Dios sabía que estaba haciendo mucho más que Abraham ni siquiera iba a ver, ni siquiera iba a vislumbrar. Cuando Dios te escogió, cuando Dios te llamó, aun cuando Dios te permitió experimentar su poder, su voz, lo que sea, solamente estaba dando un paso de algo mucho más grande que está queriendo hacer en tu vida. Él cuando nos atrapa con su amor, ¿no? Apenas nosotros comenzamos a experimentar, nosotros no sabemos nada de lo que Él está por hacer con nosotros. O sea, nosotros venimos acá y tenemos la familia destruida y decimos, Señor, mi familia, el hijo, las drogas, la separación con el esposo, un problema económico, un problema de salud. Venimos con ese tipo de cosas buscando ver a Dios manifestarse. Porque vamos, o sea, estadísticamente la mayoría de los que llegamos a Jesús llegamos por problemas, o sea, por problemas serios. Yo creo que eso también sedujo un poco a Abraham, ¿no? Al principio, porque él, ¿de dónde iba a sacar descendencia, no? Y la palabra le estaba diciendo eso. Este Dios que le hablaba le estaba diciendo eso. Dios no es que no se duele y no le importe lo que a vos te duele y lo que a vos te importa, pero con sinceridad está viendo el final de la historia, está viendo mucho más allá. Y acá se mete la dimensión de los procesos. Si yo digo que Dios estaba viendo a Abraham como el padre de la fe, yo también estoy diciendo que Dios debía hacer de Abraham el padre de la fe. Porque Abraham no era ahí el padre de la fe.
Abraham era un pagano. Era un tipo ignorante del verdadero Dios y creador. Y con sinceridad, cuando vos arrancás desde el capítulo 12 a leer capítulos hacia adelante, te empezás a encontrar con que Abraham no tiene una experiencia, tiene muchas experiencias. Nuestra vida y nuestro caminar con Dios es una vida que va a estar plagada de sucesos sobrenaturales. ¿Estás preparado para todo eso? O quizás ya los tuviste, pero hay muchos más esperándonos. Hay visitaciones de Dios, hay sueños, hay visiones, hay sanidades, hay milagros. Estás vos mismo siendo un instrumento en las manos de Dios. Pero a la par de esto, Dios está trabajando en la dimensión de los procesos. Y yo me he dado cuenta, por sufrirlo en mi propio cuero, no me pasó lo de Abraham. Abraham tardó 25 años en ser padre. Yo tardé 6 años. Claro, se ve que yo no tenía que ser el padre de la fe, ¿no? Ya había uno. Gracias, Jesucristo Santo. Pero lo que yo sí pude ver de la espera es todo lo que a mí me faltaba. Es todo aquello de lo que carecía y pensaba que quizás tenía. Lo primero que a mí me llamó la atención es cómo me encontré plagado de incredulidad, ¿sabes? Y yo pensé que era una persona de fe, porque tenía testimonios para contar de lo que Dios estaba haciendo a través de mi vida. Pero la verdad me di cuenta que no era lo mismo orar por una persona que padecer el problema yo. Miren, absolutamente todo lo que pensamos que es una fortaleza en nosotros va a ser probado. Y eso no es malo. Es más, eso nos certifica, ¿no?, delante de Dios de que vamos a ser capaces de soportar aquello para lo cual Él nos está preparando. Eso es importante saberlo. 25 años tardó el Señor en cumplir la promesa que le permitiría a Abraham saber que él iba a ser evidentemente padre de naciones. Tuvo un hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Y cuando vas al capítulo 18, vos te encontrás que Dios lo visita, ¿no?, en esas tantas experiencias que tiene. Y aún, fíjense, evidentemente Abraham acá estaba siendo tratado, ¿no? Porque cuando Dios lo visita y le dice, voy a volver en un año y tu esposa Sara va a estar teniendo en brazos un bebé, ella se rió, lo escuchó detrás de la carpa, se rió. Y eso fue lo que aconteció. Un año después, en el capítulo 21, nosotros encontramos a Dios cumpliendo esa promesa y el padre Abraham graduándose como nuestro padre en la fe. Y yo veo que en muchos de nosotros hay una búsqueda como, creo que es correcta, ¿no?, consciente y como con muchas ansias, ¿no?, de vivir sucesos. Pero a veces nos cuesta entender cómo Dios trabaja en nosotros a través de los procesos. Me encuentro que quisiéramos evitarlos, me encuentro que quisiéramos tirarlos por la borda. Por supuesto, yo no quiero negar la operatividad de Satanás en muchas cosas que pasan, pero como hoy decía el pastor Josías, no, evidentemente hay aflicciones que son inevitables. Yo me he dado cuenta de esto. Hay problemas que atravesamos que eran evitables. Muchos de esos problemas tienen que ver con haber cometido errores. La palabra nos decía una cosa, sabíamos cuál era la voluntad de Dios y era este camino, y nosotros, en vez de hacer la voluntad de Dios, hicimos la nuestra, ¿no? Y nos la mandamos y después, ¿qué pasa? Sufrimos las consecuencias, ¿no? La palabra de Dios aún advierte acerca de eso. O sea, esos son los problemas evitables, pero también la palabra de Dios dice que hay problemas que son inevitables. O sea, cuando Jesús les dijo a los suyos, en el mundo encontrarán aflicción, les estaba dando una advertencia.
Le estaba diciendo, o sea, hay cosas que tienen que pasar. No las van a poder esquivar. Las van a tener que pasar. Entonces, ¿qué vine a decirte hoy? Siento con sinceridad que quizás para muchos puede ser de luz y de claridad. Quizás en el medio de las dificultades deberíamos preguntarnos qué es lo que Dios está queriendo enseñarnos. ¿Qué es lo que Dios está queriendo moldear en nosotros? ¿Qué es lo que Dios está queriendo mostrarnos? Porque yo, por la fe de la victoria que Cristo Jesús ya alcanzó en la cruz del Calvario, puedo tener la certeza de que para Dios no hay nada que sea imposible. Sea cual sea el problema que estés atravesando, pero déjame decirte, porque estoy hablándole a hijos de Dios, a gente que ha sido cubierta con la sangre del Cordero. Si sos un hijo de Dios y estás atravesando un problema, Dios a través de eso también está queriendo enseñarte algo. Y con esto alguno me va a decir, pero ¿cómo es esto? O sea, Dios es el que me trajo esta dificultad. Mira, acá hay un misterio que no vamos a poder dilucidar por completo y yo no quiero que nada apague nuestra fe. Yo no puedo ver a Dios ni concebirlo como el hacedor de la maldad, pero sí puedo ver a Dios, como en la vida de Job, permitiendo cosas que necesitamos atravesar. ¿Lo merecemos? Quizás no. ¿Hicimos algo para estar viviendo esto? La típica del que tiene un problema del Hijo de Dios, ¿por qué Dios? ¿No? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si yo te sirvo en ICPC? Y le preguntamos por qué y aún yo he conocido gente que por esas circunstancias no se volvió en contra de Dios. Y ese tipo de experiencias, ¿no?, que a muchos los marcan y los hacen huir. Yo digo, a los hijos de Dios, a los que entienden en realidad cómo Dios trabaja, una dificultad los debería hacer aferrarse más a Él, porque nosotros sabemos que a pesar de que estemos atravesando algo difícil hoy, algo bueno va a salir de esto. Y alguno me va a decir, ok, sí, Abraham, el padre de la fe, está bueno el proceso, 25 años, sí, los sucesos, jaja. No, y háblame del nuevo pacto, flaco, porque si no, o sea, si nosotros vamos al Nuevo Testamento, miren, creo que nadie mejor que Pablo, el apóstol Pablo, para mostrarnos cómo Dios siguió obrando de la misma manera, sucesos y procesos. Ustedes, si van a Hechos, capítulo 9, van a encontrar a la conversión de Pablo, ¿no?, en ese tiempo conocido como Saulo, por su nombre judío. Y la conversión de él es muy impactante, ¿no? ¿Se la acuerdan? Es un claro suceso. O sea, se las voy a resumir y por ahí alguno, si la quiere profundizar, la lee después en Hechos capítulo 9. Pero Saulo, perseguidor de la iglesia, ferviente judío, conocedor de la ley, fariseo, circuncidado al 8º día, ya podría relatar todo lo que él cuenta, ¿no? Iba camino a Damasco, o sea, al norte de Israel, la zona de la actual Siria, con cartas para aprender a cristianos que estaban, todavía no les llamaban cristianos, ¿no?, seguidores del camino, dice Hechos, que estaban en esa zona operando, ¿no? Entre ellos, por supuesto, después el que iría a darle el ABC de la vida cristiana, Ananías, supongo yo. Pero camino a Damasco, yendo con otros, Jesús mismo se le sale al encuentro. Y esa es una experiencia sobrenatural en sí misma. Impactante, tan impactante que él queda ciego. Escucha a Jesús: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y su vida desde ahí se pone patas para arriba. Porque los sucesos provocan eso, ¿no? Provocan la irrupción de Dios en nuestra vida, provocan un cambio tan radical, tan radical. Pero con sinceridad, no es que Saulo se levanta, se saca el polvo del camino a Damasco y de pronto es el apóstol Pablo. Sabemos eso, ¿no? Pasaron tantos años
Tantos años. Y este tipo era bravo, ¿no? Tan bravo que cuando estuvo en Damasco, Ananías tenía quickie de ir a visitarlo como Jesús le mandó. Lo terminó haciendo. Y fíjense que a mí siempre me gustó este pasaje porque Jesús como que lo motiva a Ananías a ir a visitarlo a Saulo, orar por él para que recobre la vista y bautizarlo. Lo motiva diciéndole: mira, Ananías, quédate tranquilo, yo le voy a mostrar a este cuánto va a tener que padecer por mi nombre. Y cuando vos te pones a ver la vida del apóstol Pablo, vos te das cuenta que este tipo vivió siendo procesado por Dios. Es más, es como que vos lees su ministerio apostólico y te desalienta a ser apóstol, ¿no? En algún sentido. No es que vos decís: uy, mirá, el tipo allá es, no sé. No, todo lo contrario. O sea, donde voy el Espíritu me asegura sufrimientos, dice. Tranqui, ¿no? Me encanta Corintios. Él, en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo hace una defensa tan espectacular de su ministerio. La iglesia de los Corintios era una iglesia bastante problemática, ¿no? Tenía muchas dificultades, no es nuestro tema de hoy, pero lo obligó a Pablo a contarle ciertas cosas que él no estaba acostumbrado a contar. Y es muy interesante, igual Dios lo permitió para que nosotros también entendiéramos este tipo cómo forjó su fe. Este tipo cómo mantuvo esa entereza de carácter que le permitió terminar su vida terrenal como mártir en Roma, habiendo sembrado el evangelio en todo el mundo conocido y siendo un instrumento para que hoy aún, les digo, nosotros, el mundo occidental, conozca de Cristo Jesús. Porque te repito, amamos los sucesos, pero detrás de los procesos están los planes de Dios que escapan a nuestra visión. Hay cosas que Dios te está permitiendo atravesar y que quiere lograr en tu vida que ni siquiera son por vos, quizás van a ser por tus generaciones. Quizás lo que tus hijos tengan que alcanzar y que el proceso te dio la madurez para lograr abrazar. Depende de eso, depende de tu respuesta a esa dimensión en la que Dios trabaja, que no es tan agradable. Porque de nuevo amamos los sucesos, pero cuando Dios viene a tocar la puerta con los procesos es como que decimos: ¿dónde me metí? ¿Dónde me metí? Fíjense lo que relata 2 Corintios capítulo 11. Pablo es como que comienza a hacer un reconto de lo que vivió, de lo que le pasó, defendiendo su ministerio. Versículo 23, capítulo 11, 2 Corintios. Dice: ¿son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente. He sido encarcelado más veces. He recibido los azotes más severos. He estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué. Pasé un día y una noche como un náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, en el campo, en el mar, de parte de falsos hermanos. Sí, hay falsos hermanos. He pasado muchos trabajos, fatigas, muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre, he sufrido sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez y, como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Miren, hay cosas que Dios quiere forjar en nosotros que demandan que seamos tratados a través de diversas pruebas, de diversas circunstancias. Te voy a tratar de usar una imagen que hoy hace a los callos de mi mano, de mis manos. En noviembre va a ser 4 años que con mi esposa compramos el lugar donde estamos construyendo nuestra casa.
Gracias a Dios en Misiones hay mucha tierra y la verdad que cuando uno conoce otros lugares te das cuenta que la tierra está bastante accesible, sería, económicamente hablando, ¿no? Y teníamos esto que sentíamos de parte de Dios por muchos años de vivir a las afueras de la ciudad. Mi ciudad es una ciudad de 90.000 habitantes. Con sinceridad, cuando Dios empezó a poner esto en nuestros corazones, como que no entendíamos muy bien, es raro esto, sería, ya no es que es normal, la gente dice, che, vamos al campo a vivir, ¿entendés? No es que es una cosa usual, por eso aún lo que sentíamos que debíamos encontrar, no lo encontrábamos por ningún lado, hasta que dimos con eso después de varios años buscando y conseguimos este lugar que tiene casi 3 hectáreas, ¿no? Alguno quizás en la mente puede llegar a tener algo así, dice un country. No, ¿qué country? Puro monte, misionero. Ya no existen los country donde vivo. Y cuando compramos este lugar, con sinceridad, que a pesar de que me salió más barato que un terreno en la ciudad, con sinceridad, no sabía en qué me estaba metiendo. Siempre me acuerdo que la primera vez que lo llevé a su pastor, ¿saben lo que me dijo? Me dice, hermano, tenés que tener visión, me dice. Me reanimó. Bueno, no, esa no te la cuento porque te protejo, ¿no? Claro, no, andaba con temor a las serpientes, ¿no? Porque claro, les podría mostrar mi prontuario de serpientes atrapadas. Allá nos damos muchas vueltas, o sea, son yararás y son corales y son campanillas, así que machete en mano, siempre machete en mano. Pero claro, yo no sabía dónde me estaba metiendo, sí, es verdad eso. No sabía, tampoco tenía la plata para meterme donde me estaba metiendo. Si no conoces el Monte Misionero, vos, ahora que arrancó la primavera, cortás un lugar y a la semana el monte te tapó, sería. Así es. Misiones, literal, ¿no? Tiempos de frío, por ahí un poquito la cosa se detiene y es más benévola, pero es bravo, el Monte Misionero es bravo. Entonces, claro, yo no tenía un mango después de comprar ese lugar y en realidad mucho para hacer, demasiado para hacer. Claro, entonces, por la gracia de Dios, pude comprarme las cosas para alambrar ese lugar. Pero no tenía plata para pagarle a nadie a alambrar ese lugar. Y ese lugar no lo podía alambrar como se alambra una casa. Son 3 hectáreas, amigo. O sea, millonario no soy para hacer semejante locura. Entonces, tenía a mi primo, Juan, que vivió en el campo bonaerense, porque la familia de mi mamá es de Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Y entonces, claro, él conoció a Jesús una vez que yo estaba de vacaciones y me lo traje. El Señor se lo sacó de allá, Dios lo libró del gauchito Gil que tenía tatuado acá, del suicidio, de la droga y de un montón de cosas. Y Dios le dio una familia hermosa allá. Y entonces me dice, primo, yo te ayudo. En los tiempos libres vamos a alambrar. Alambrado de 7 hilos. Usted se piensa, hermano, yo me aprendí a alambrar, ¿entendés? Soy historiador de formación, una rata de biblioteca. Jugué jueguitos en computadora toda mi vida. Y de pronto andaba carreando postes en el medio de las chacras misioneras. Decirle que me sangraron las manos es decirle poco. Claro, según iba cambiando de herramienta me daba cuenta que nunca en mi vida había usado ni machete, ni pala, ni pisón. Creo que ni la pinza ni la tenaza como aprendí a usarla. Porque esto no era arreglar la cosita que se te rompió de la casa, sería. Era otro level. Y bueno, la verdad estoy por terminar de alambrar ahora, porque a pesar de que después tuve la plata para alambrarlo, me gustó como hobby, sería. Y arranqué a construir la casa y todo y seguía alambrándolo yo, sería, en mis tiempos libres. Así que por lo general viajo
vuelvo el lunes a la mañana, el lunes a la tarde estoy ahí. Los lunes son mi cable a tierra, ¿no? Irme al campo a alambrar. Lo que te quería decir es, mis manos, al principio sangraron, se llenaban de ampollas, pero llegó un punto, al pasar de los años y al pasar de la constancia, del dolor, porque al principio dolía, que en realidad la mano fue adquiriendo durezas y nunca más sangraron. Mi esposa siempre me toca la mano y me dice, che, vos tenías una mano de mujer cuando te conocí, me dice. Ahora se parece más a la de mi papá, claro, su papá era carpintero, imagínate. Pero nuestra vida es así. Nuestra vida es así. Muchas veces nosotros llegamos a Cristo Jesús, llegamos con una dificultad, experimentamos un suceso de Dios, o quizás simplemente Él se nos revela de alguna manera, pero no estamos viendo todo lo que Dios desea hacer con nosotros. Y para eso vamos a tener que ser procesados. Para eso vamos a tener que ser procesados. ¿Cómo un hombre pudo ser tan utilizado por Cristo Jesús a pesar de no haber caminado físicamente con Él? Yo siempre me he preguntado por Pablo, ¿cómo no fue Pedro? O sea, no sé, por lo menos el que Dios nos permitiera agarrar y tener la mayoría de las cartas y aprender un montón de la profundidad que hay en Cristo, pero lo conocemos por Pablo. Por un tipo que no caminó 3 años y medio con Él, pero que fue procesado y realmente al entregar su vida, entregó su vida al Señor Jesucristo con la misma intensidad con la que había vivido el judaísmo. Con una pasión, con un enfoque, con una entrega, con una negación a sí mismo. Hermanos, en el nuevo pacto, nosotros no zafamos de estas 2 dimensiones en las que Dios trabaja. Si nosotros hemos venido a Jesús y hemos entregado nuestra vida a Él y estamos atravesando aflicciones hoy, por supuesto, y hoy vamos a orar. Vamos a vivir sucesos, pero hay sucesos que no van a acontecer todavía porque Dios está trabajando a través de procesos. Y los procesos son tan o más necesarios que los sucesos. Los procesos son tan o aún más necesarios. ¿Por qué? Porque forjan en nosotros cuestiones de profundidad. De profundidad. De profundidad. Yo no soy el mismo después de 6 años de haber esperado concebir. Y el tema no fue ni siquiera mis hijas, después lo entendí. El problema era yo y mis incapacidades para responder a todo lo que Dios me estaba llamando a hacer. Para cómo en el proceso en el que no podíamos ser padres y todavía Dios no nos respondía, le diagnostican a mi papá cáncer. Como viste, como la frutillita del... Pero yo ya para el diagnóstico de cáncer, ya mi corazón estaba más preparado. Porque lo que Dios va haciendo en los tiempos de espera es enseñarnos a crecer en la fe. Lo que Dios va haciendo en los tiempos de espera es moldear nuestro carácter. Lo que Dios va haciendo en los tiempos de espera es enseñarnos a ser perseverantes. Porque acá la cuestión es llegar al final de la carrera. Hasta que Cristo regrese, hasta que nos toque partir. Acá la cuestión es llegar hasta el final. Miren, como pastor, una de las cosas que más nos toca en lo profundo del corazón, y vemos que es una lucha constante en la iglesia con la familia de la fe, es cómo el enemigo está buscando a ver cómo tira del camino de seguir a Jesús a la gente. Hay una lucha por tu perseverancia. Hay una lucha por tu permanencia. Porque hay cosas que quizás no sucedan hoy, pero Dios tiene ya el tiempo indicado y van a suceder, pero demanda de nosotros el Señor aprender a confiar, aprender a esperar, creerle al Señor, perseverar. Dios va a tratar en tu caminar con el Señor la ansiedad. Dios va a tratar en tu caminar con el Señor la confianza. Dios va a tratar en tu caminar con el Señor aún la humildad. Él espera encontrar un corazón tan humilde y para eso necesitamos humillarnos tanto, mostrarle tanta dependencia al Señor.
¿Qué es lo que Dios está queriendo quizás trabajar en tu vida en esta temporada a través de los procesos que estás atravesando? De vuelta, quizás el problema no es el problema. El tema es cómo respondemos. Problemas vamos a tener. El tema es cómo respondemos. Nos ahogamos en un vaso de agua, negamos nuestra fe, queremos volver atrás. ¿Qué sale de tu corazón? Una de las primeras cosas que yo entendí es que toda reacción que brota de mí habla del estado de mi corazón, de cosas que quizás yo no sé y están en mí. Como les decía, yo no pude creer la incredulidad que salió de mí, pero eso evidentemente estaba en mí. El problema me hizo reaccionar. Miren, yo aprendí que hay reacciones en nosotros que son instintivas, que revelan en realidad qué hay dentro. Y Dios quiere trabajar aún en eso en profundidad. Amén. Amamos los sucesos, pero los procesos duelen, pero son necesarios. Miren, en el capítulo que sigue, quiero avanzar porque quisiera que oremos y terminar prontito. En el capítulo que sigue, capítulo 12, quiero leerte un pasaje más acá y después mostrarte algo en Génesis y en Apocalipsis y terminamos. Fíjense, en el capítulo 12, segunda de Corintios, capítulo 12, Pablo habla acerca de un suceso más, ¿no? Cuenta que él fue llevado, y lo cuenta en tercera persona porque nunca lo había contado, fue llevado al paraíso. ¿Se acuerdan? Él cuenta como en tercera persona esto, dijo que vio y escuchó cosas indecibles. Se ve que nunca había contado esta experiencia, era una experiencia para él muy impactante. Y dice el versículo 7, escuchen esto: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. No hay conclusión, no hay consenso en los teólogos con respecto a qué es esta espina en el cuerpo. Muchos dicen una enfermedad, otros dicen una carga en su ser interior. Varios tienen varias teorías, pero lo que sí sabemos es que era un problema para Pablo. Era algo que él hubiera querido evitar, preferiría no tener. Dice el versículo 8, 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me respondió: te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, termina diciendo gustosamente, haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Tremendo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. 3 veces le pidió al Señor y el Señor le dijo: no, o sea, no te lo voy a sacar. Este problema que tenés te tiene que acompañar. ¿Cómo es eso? O sea, pero Pastor David, ¿usted no cree en los milagros, en los sobrenaturales? Sí, yo creo, lo vivo, lo predico. Pero, ¿saben? Esta dimensión, esta faceta del Dios que procesa, me parece, la iglesia a veces se queda corta en tratar de traer más luz. A veces tengo esa sensación de que cuando una persona inicia su caminar con el Señor, le pintamos el cielo de tantos colores. Pero yo quiero serte completamente franco hoy, no porque me siento en casa. Tener a Cristo Jesús no te garantiza estar libre de problemas. Tener al Señor te garantiza tener todas las herramientas que el Señor pone a tu disposición para poder atravesarlos. Y ahí está nuestra victoria. La fe nos da esa victoria. Pero bueno, quizás nuestra fe no es lo que nosotros creemos que es. Necesita ser ensanchada. Nos fue dada una medida de fe, pero no es la fe final que Dios espera encontrar, ¿no? Porque por eso Jesús la comparaba con una semilla de mostaza que se vuelve la más grande de las hortalizas. O sea, crece, puede crecer, tiene la capacidad de desarrollarse. ¿Y cómo va a desarrollarse si no es a través de los problemas? Si no es a través de los procesos. Ahora, cuando vos vas a Génesis, capítulo 1, porque quiero mostrarte, quizá alguno me va a decir: ok, está bien, Abraham, Pablo. Pero fíjate, tanto en Génesis como hasta el final, uno puede ver la operatividad de Dios en estas dos dimensiones: sucesos y procesos.
Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Vos cuando ves el relato de la creación te das cuenta que estas dos dimensiones en las que Dios trabaja están. Dios habló y el suceso creador aconteció, pero al mismo tiempo la creación en sí se gestó y el Espíritu Santo la incubó. Y vemos que el relato de la creación, que algunos dicen no pueden ser tomada con literalidad, entendiendo que un año es 1000 días y 1000 días un día 1000 años y 1000 años un día para el Señor. Evidentemente la creación en sí fue un proceso. Y nosotros encontramos este mismo patrón aún acompañándonos en la historia hasta el final. Vos cuando entendés la Escritura con una visión cristocéntrica, entendés que todo tenía que ver con Cristo, todo apuntaba a Cristo, Cristo es el centro de todo, Cristo está desde el principio hasta el final, como el plan de Dios para la humanidad. Podríamos decir que la venida de Cristo Jesús, la encarnación de Cristo Jesús, en sí mismo fue un suceso. De pronto Dios se estaba acercando a la humanidad a través del Señor Jesucristo. Y ustedes bien saben que Cristo Jesús nos vino a traer un modelo y Cristo Jesús hizo lo que nosotros nunca hubiéramos podido hacer. En su pureza dio su vida para que de vuelta pudiéramos tener acceso al Padre. Y hoy tenemos una relación con Dios a causa de ese suceso que marcó la historia de la humanidad. En la historia solemos catalogar los años como antes de Cristo y como después de Cristo, porque la vida de Cristo en sí fue un suceso que marcó la historia de la humanidad. Ahora, si vemos Apocalipsis, capítulo 22, versículos 12 y 13, nos damos cuenta o se nos termina de revelar que claramente este suceso de la entrega de Cristo Jesús solo fue un suceso que es parte de un proceso que está por concluir. Y Apocalipsis 22, versículos 2 y 13 dice, palabras de Jesús: miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa, soy el omega, soy el primero y el último, soy el principio y el fin. Jesús, cuando dio su vida y volvió a la diestra del Padre, inició un proceso que la iglesia está continuando. ¿Saben eso, no? Nosotros somos colaboradores de Dios en Cristo Jesús. El proceso de restauración comenzó, porque el reino se acercó y está entre nosotros, pero claramente nosotros estamos dentro de un proceso de la historia de la humanidad que un día va a concluirse. Y va a concluirse cuando el Rey de Gloria vuelva a reinar a la tierra. Y si en toda la historia de la humanidad y aún en nuestra vida personal, Dios ha operado de la misma manera, quizás lo que hoy deberíamos simplemente aceptar y abrazar es cómo Dios trabaja y estar preparados para disfrutarlo y vivirlo en cada etapa de nuestra vida. Quizás muchos de ustedes hoy están gozando de un suceso o están a punto de experimentar uno, pero quizás muchos de ustedes están en el medio de un proceso. Y déjenme decirles que Dios es fiel en cualquiera de las dimensiones en las que Él esté trabajando en nuestra vida. Dios es fiel, Dios es bueno, algo bueno Dios va a sacar de todo esto. Este Pablo, este gran apóstol del Señor, por eso escribía en Romanos capítulo 8 que para los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, porque él en su propia vida había aprendido a reconocer como todo lo que vivió, los látigos que sufrió, la gente en Éfeso lo apedrearon, y cuando te apedreaban en ese tiempo en realidad te mataban. Por eso muchos teólogos dicen, en realidad resucitó Pablo, sería. Porque lo mataban, no es que le tiraban un cascotito y salía corriendo el tipo, ¿no? Lo sacaron como muerto, dice la Escritura. Y Pablo podía afirmar, aquellos que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien.
Yo no sé en qué dificultad podés llegar a estar hoy, pero déjame decirte que a pesar de que la respuesta se demore, el Señor está trabajando en tu vida. El Señor está viendo más allá. Quizás te está viendo desde tu propósito, quizás te está viendo desde tu destino de gloria. Quizás lo que estás hoy teniendo que trabajar en tu vida, no lo coseches ni siquiera vos, lo van a cosechar tus hijos. Pero escúchame, si estás en Cristo Jesús, si entregaste tu vida al Señor, lo que estés viviendo hoy lo tiene a Dios trabajando detrás. Lo tiene a Dios obrando detrás. Y yo confío en el nombre de Jesús que aún quizás hoy mismo es una buena noche en donde sucesos pueden acontecer, en donde Dios mismo te puede sorprender y en donde procesos terminen. Porque aún cuando estamos en un proceso siempre Dios le pone un punto final con un suceso. Amén. Es una buena oportunidad para poner nuestro corazón delante de Dios y decirle: Señor, la verdad que quizás no estoy confiando como debería en este proceso. Primero, reconocer que estamos en un proceso a veces nos cuesta, sería. Reconocer que quizás todavía no tenemos una respuesta porque necesitamos ser trabajados por Dios o procesados por Dios. Yo creo que ese es el paso inicial, ¿no? Pero hoy yo siento que Dios está queriendo fortalecer a muchas personas que necesitan atravesar lo que están atravesando. Y muchas veces oramos por milagros, lo vamos a hacer, pero quizás el milagro más grande es no retroceder cuando el fuego está, cuando el desierto está. Y aún aprender a entender que Dios está ahí, que no nos va a soltar, a pesar de que las cosas no salgan como estamos queriendo, que salgan ya. Por eso ahí donde está, cerrá tus ojos conmigo. Espíritu Santo, te bendecimos. Espíritu Santo, te invocamos en este lugar. Reconocemos, Señor, que sin tu poder nosotros estamos perdidos. Yo quiero pedirte en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, que en esta hora, en esta noche, Señor, en este lugar, en Florencio Varela, Señor, sobre la vida de cada uno de tus hijos que están presentes en este lugar, estés trabajando con completa libertad y con completa autoridad. Yo quiero pedirte en el nombre de Jesús, por tu gran amor y por tu misericordia, Espíritu Santo de Dios, que todos aquellos que estaban atravesando, Señor, una circunstancia desafiante en su ser interior, Señor, que quizás está sacudiendo aún las fibras más íntimas de su ser, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, reciban fortaleza de lo alto. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios, en esta hora, yo te invoco, Padre Celestial, sobre esta casa y sobre tus hijos, pidiéndote que toda autoridad que el enemigo había tomado, en el nombre de Jesús, sobre aquellos que están en el medio del fuego, en el medio de la adversidad, toda autoridad que el enemigo había tomado a causa del desafío que tienen, Espíritu Santo de Dios, Satanás la pierda ahora y tu fortaleza, Padre Celestial, los sostengan. Padre, en el nombre de Jesús, ellos puedan conocer al Dios de Abraham, al Dios que no dejó de trabajar en 25 años, al Dios que hizo de Abraham el padre de la fe. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, tus hijos hoy conozcan al Dios que trabaja en un propósito de gloria, Padre Celestial, con sus hijos, a pesar de que no lo podamos ver. Espíritu Santo de Dios, yo te estoy pidiendo que vengas con tu faceta de revelador, de aquello que no logramos comprender, de aquello que se nos escapa, Padre Celestial, a la visual espiritual. Señor, en el nombre de Jesús, para que hoy podamos ver un poco más allá, para que hoy podamos ver un poco más allá, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, venía a fortalecer, en el nombre de Jesús de Nazaret.